Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y hoy vamos a estar haciendo una introducción al aoristo y hablando particularmente del aoristo atemático. Bien, el aoristo es el tema verbal que representa el valor puntual de una acción, es decir, su aspecto confectivo que se va a oponer a ese aspecto infectivo, durativo del presente. Sobre esto ya estuvo hablando en un video anterior el doctor Abrita. El aoristo se traduce generalmente como el pretérito indefinido de la lengua castellana. De hecho, aoristo significa indefinido. Es decir, tenemos ahí la alfa privativa, ¿sí? Y el sustantivo horos, perdón, que significa límite. Esto tiene que ver con que el aoristo está desprovisto de todo valor temporal, de todo valor, sobre todo, durativo. No hay un valor temporal al cual refiera realmente. Eh, de hecho, tenemos como paradigma del aoristo el aoristo nómico, ¿sí? Los primeros usos del aoristo tienen que ver con este aoristo nómico que viene de nome, que significa sentencia, máxima, proverbio, si uno quiere, y tiene que ver con un valor universal, es decir, lo que fue, lo que es y lo que será, ¿sí? Así se establecen las sentencias, y de ahí de alguna manera su valor atemporal. Entonces, si bien en general vamos a traducir el aoristo por un pretérito indefinido en castellano, tenemos que tener en cuenta que su máximo valor, el valor que más expresa el aoristo, no es tanto la temporalidad, sino más bien su valor aspectual, que no es otra cosa que ese valor confectivo, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta que el aoristo se da en todos los modos, es decir, tenemos el aoristo en indicativo, en imperativo, en el modo subjuntivo, optativo, y también tenemos infinitivos y participios de aoristo. En el tema del aoristo se presentan tres formas, ¿sí? Tenemos aoristo temático, atemático y sigmático. Ustedes recuerdan, como ya lo hemos mencionado en otro video, que el griego tiene un mecanismo de flexión temático y atemático. No conviene hablar de conjugación temática o atemática porque hay verbos que, digamos, tienen formas temáticas y atemáticas en su misma conjugación. Entonces lo más preciso es hablar de un mecanismo de flexión temática, ¿sí? Para los verbos. Entonces, como les decía, estas tres formas que se conocen como atemático, temático y sigmático, en algunas gramáticas tenemos el nombre de sigmático como aoristo primero, temático aoristo segundo y atemático aoristo tercero. En esta ocasión vamos a estar hablando del aoristo atemático, ¿sí? Los aoristos, otra de las características que tiene es que, al igual que el imperfecto y el pluscuamperfecto, ¿sí? Son los tiempos secundarios de indicativo y tienen desinencias propias de estos tiempos, es decir, las llamadas desinencias secundarias, ¿sí? A diferencia de los tiempos primarios de indicativo, como es el presente, el futuro y el perfecto, que tienen las llamadas desinencias primarias. Entonces, bueno, vamos a la formación del aoristo temático, vamos a tener una raíz, ¿sí? Vamos a tener el aumento temporal, el llamado aumento temporal, que consiste en un prefijo que va a ser una épsilon, ¿sí? Y luego una desinencia, ¿sí? Propia, que es esta desinencia secundaria. Entonces, acá tenemos el caso de una raíz ste, y tenemos, como ven, aquí la raíz, este aumento temporal, este prefijo épsilon, y la desinencia propia de cada persona y número. Fíjense, tenemos ni, sigma para la primera y segunda, y en la tercera persona del singular tenemos lo que llamaríamos como desinencia cero, aunque originalmente ahí había una tau, que como oclusiva final tiende a caer, ya que en el griego una oclusiva final se debilita, bueno, y finalmente cae. Tenemos este men para la primera persona del plural, fíjense las desinencias, men para la primera, te para la segunda y san para la tercera del plural,
Y fíjense esta alfa de la desinencia de la tercera persona del plural, que es breve, y es lo que me permite llevar el acento lo más atrás posible, que es otra de las características que reviste la formación del aoristo, es decir, tener una acentuación recesiva. Esto implica que en la medida de lo posible, en la formación del aoristo hay que llevar el acento lo más atrás posible. ¿Qué significa en la medida de lo posible? Bueno, en la medida en que las reglas de la acentuación griega me lo permitan, ¿sí? Otra de las características que se da en la formación de los aoristos matemáticos y los aoristos en general es que ese aumento temporal que se da con ese prefijo épsilon, a veces cuando una raíz ya tiene una vocal, es decir, ya empieza con una vocal, no se le agrega una épsilon, sino que esa vocal va a tener un alargamiento, ¿sí? Porque recuerden que ese prefijo épsilon, ese aumento temporal, es una referencia al pasado. El modo de marcar esa referencia al pasado, al no, digamos, poner nuevamente un prefijo épsilon en una raíz que ya empieza con vocal, simplemente se va a alargar esa vocal. En el caso de una alfa, es decir, si una raíz comienza con una alfa, va a alargar, ¿sí?, a eta a modo de aumento temporal. Eso es lo que llamamos alargamiento orgánico. Épsilon va a alargar a eta, omicron a omega, iota breve a iota larga, ypsilon breve a ypsilon larga. Bien, tenemos otra raíz como ejemplo, en este caso no. Fíjense, nuevamente, el aumento temporal, acento lo más atrás posible, la raíz pura y la desinencia. Esto tiene que ver con que se llaman radicales atemáticos. ¿Por qué? Porque simplemente raíz y tema coinciden, no está el agregado de nada que se dé entre la raíz y la desinencia. Por eso se llaman radicales atemáticos. Y otra de las características también de los aoristos atemáticos es que en general son intransitivos. Pero, ya que estamos hablando de generalidades, tenemos que hablar de la excepción, y es precisamente este verbo, ¿sí?, que significa conocer. Es uno de los pocos, sino el único de los aoristos atemáticos que es transitivo, ¿sí? Fíjense, el caso es igual al ejemplo que vimos antes, el aumento, el acento lo más para atrás, la raíz y las desinencias, ¿sí? Fíjense la desinencia 0 en la tercera persona del singular y lo otro no cambia. Vamos a ver dos ejemplos en un contexto oracional. Tenemos eknomen pola astiaton agazon anthropon, ¿sí? Reconocemos aquí la desinencia de la primera persona del plural, fíjense la desinencia secundaria, tenemos la raíz no, también el prefijo épsilon como ese aumento temporal y por último el acento recesivo, es decir, lo más atrás posible. Y esto lo traducimos como conocimos muchas ciudades de hombres nobles. Fíjense el intento de reproducir ese aspecto puntual, confectivo de la acción terminada, finalizada en un momento puntual y determinado con nuestro pretérito indefinido, ¿sí? El siguiente ejemplo, hoi gerontes estes anten agorá. Acá podemos reconocer el aoristo, en primer lugar por la desinencia, ¿sí? Tercera persona del plural. Vemos aquí la raíz ste, el prefijo épsilon como ese aumento temporal y acento recesivo, ¿sí?, lo más atrás posible. Y esto lo vamos a traducir como los ancianos se pusieron de pie en la asamblea. Nuevamente, se pusieron de pie, se pararon, tratando de marcar ese aspecto puntual, ¿sí?, de un momento determinado, de una acción finalizada en un momento, bueno, nuevamente, ¿no?, puntual. Bien, esto ha sido todo en esta ocasión. Hemos hecho una introducción al aoristo y hablado particularmente del aoristo temático en el marco de las clases de griego antiguo, de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y espero verlos pronto.